Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco vuelve el amor turco. Kerem, Hande y el romance explosivo en Mi casa es tu casa, un análisis profundo de las series que nos enseu más menos a amar. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Sean todos bienvenidos a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir los dramas Mud-S apasionantes y los romances Mu-S intensos de Turquía. Hoy nos sumergiremos en un tema que a muchos nos encanta, del amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor que traspasa la pantalla, ese que nos hace suspirar y preguntarnos si realmente mi casa es tu casa. Vamos a explorar series donde la química entre los protagonistas es tan fuerte que, bueno, ya ver URN. Antes de que empecemos a desgranar cada una de estas historias de Pasiu Superíndice 3N, les recuerdo que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde les traigo las últimas novedades, reviews y chismecitos del mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido para ustedes. Ahora vamos a empezar. La primera serie que vamos a explorar hoy, y que encaja a la perfección Superíndice 3N con este tema del Mi casa es tu casa, y el amor que vuelve, es por supuesto Senu con diéresis al cap, o como la conocemos en Spawn más menos Sol, llamas a mi puerta. Esta comedia romántica es protagonizada por la adorable Hande Erupar Rafael y el carismático Kerem Bürsin. Esos mismos Hande y Kerem, los que hicieron suspirar a medio mundo con su romance en la vida real. Llamas a mi puerta, es una serie de comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas inesperadamente debido a una decisión Superíndice 3N de la empresa de arquitectura Art Life, liderada por el fru y calculador Serkan Bolat. En su camino se cruza precisamente Serkan, un exitoso arquitecto y empresario que se ha convertido en el villano de su historia. En una serie de circunstancias bastante accidentadas, impulsadas por la ira y el deseo de venganza, terminan firmando un contrato donde Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright, él le restituya su beca. Este acuerdo, que comienza como una simple transacción Superíndice 3N, se convierte en el caldo de cultivo de una relación Superíndice 3N mucho S profunda y complicada. La serie pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, pero lo que realmente la hace especial es la química innegable entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Desde el primer capítulo, la tensión Superíndice 3N entre Eda y Serkan es palpable, sus miradas lo dicen todo, y cada interacción Superíndice 3N es cargada de una energía que te atrapa. No es solo la atracción Superíndice 3N fúsica, sino también copyright en la forma en que sus personalidades contrastantes chocan y se complementan. La trama, aunque sencilla en su premisa, es muy bien desarrollada y los personajes son complejos y en traumas menos hables. Serkan, a pesar de su fachada de hombre de negocios implacable, meticuloso y casi robo Superíndice 3 poco a poco va mostrando su lado ese vulnerable y humano gracias a la influencia de Eda. Ella, con su espíritu libre, su optimismo contagioso y su amor por la naturaleza, lo obliga a cuestionar sus prioridades y a abrir su corazón Superíndice 3N. Eda a su vez aprende a ser S ambiciosa y a perseguir sus sueños más menos con S determinación Superíndice 3N gracias a la inspiración Superíndice 3N que le brinda Serkan, quien la anima a creer en su propio potencial. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo a nivel mundial, en parte, gracias a la historia de amor que se desarrolló Superíndice 3 fuera de la pantalla entre Hande y Kerem. Su relación Superíndice 3N, aunque duru Superíndice 3 poco, fue muy intensa y capturó Superíndice 3 la atención Superíndice 3N de todos los fans de la serie. De hecho, muchos creían que la magia que transmitían en la pantalla era genuina, y no se equivocaron. La noticia de su romance real potenció Superíndice 3 a es el interu copyright S por la serie, generando un fenómeno Superíndice 3 menos fan global que se tradujo en altos niveles de audiencia y un gran impacto en las redes sociales. La serie, además de la historia principal, explora temas como la amistad, la familia, el sacrificio y la importancia de perseguir los sueños más menos os. Los personajes secundarios como las amigas de Eda, Ayfer, Melek y Ceren, y los socios de Serkan, Engin y Piril, aún más menos aden profundidad y humor a la trama. También copyright en se aborda la importancia del apoyo familiar y la necesidad de superar los traumas del pasado.
Y por supuesto, la idea de que el amor puede surgir en el lugar menos esperado, incluso a través copyright ese de un contrato. Llamas a mi puerta nos recuerda que a veces es necesario salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a sentir para encontrar la felicidad. Pero por copyright, llamas a mi puerta encaja también con el tema del mi casa es tu casa. Porque a medida que la relación superíndice 3n entre Eda y Serkan evoluciona, sus vidas se entrelazan cada vez más. Sus hogares se convierten en un refugio el uno para el otro, un lugar donde pueden ser ellos mismos y bajar la guardia. Eda, que proviene de un entorno humilde y sencillo, aporta calidez y alegría al frío y minimalista hogar de Serkan. Por su parte, Serkan le ofrece a Eda un espacio seguro y estable donde puede desarrollar su creatividad y perseguir sus ambiciones. La frase mi casa es tu casa se materializa en la confianza y el apoyo mutuo que se brindan, creando un vínculo inquebrantable. Además, la casa de Serkan se convierte en un punto de encuentro para la familia y los amigos de Eda, integrando a la joven en su vida de una manera muy especial. Se crea una verdadera comunidad en torno a su relación superíndice 3n, donde todos se sienten bienvenidos y valorados. La serie, en definitiva, nos muestra que el verdadero hogar no es solo un lugar físico, sino también copyright en un estado emocional que se encuentra en el amor y la conexión superíndice 3n con los DMU-S. Ahora vamos a adentrarnos en otra serie que también copyright N explora ese concepto de amor y de encontrar un hogar en la otra persona, Erkenci Kwai, o como la conocemos, Pu Haro Madrugador. Esta serie también copyright N pertenece al GEU copyright Nero de comedia romántica y estu protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores que también copyright N generaron mucha química en la pantalla y que, aunque nunca confirmaron un romance, hicieron suspirar a muchos fans. La especulación superíndice 3n sobre su posible relación superíndice 3n en la vida real aún más menos adiu superíndice 3 un atractivo adicional a la serie, generando un debate constante entre sus seguidores. Pu Haro Madrugador nos presenta a Sanem Aydin, una joven show más menos adora y algo alocada que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, una persona tradicional que espera que ella se case pronto. Su vida da un giro inesperado cuando acepta un trabajo en una importante agencia de publicidad, fábrica, para evitar un matrimonio concertado con su vecino Muzaffer, un hombre simple y poco atractivo. Ayu conoce a Can David, el hijo del dueño más menos o de la agencia, Aziz David, un foto superíndice 3 grafo aventurero y libre que regresa a Estambul para ayudar a su padre a dirigir la empresa tras aún más menos os viajando por el mundo. La serie sigue la historia de amor entre Sanem y Can, llena de malentendidos, secretos, situaciones CEU superíndice 3 micas y por supuesto, mucho romance. Sanem con su inexperiencia y su tendencia a meterse en luos, y Can, con su carisma y su espíritu indomable, forman una pareja explosiva que te engancha desde el primer momento. Lo que hace especial a Pu Haro Madrugador es la frescura y la espontaneidad de sus personajes. Sanem es una joven ingenua y show más menos adora, con una imaginación superíndice 3n desbordante y un corazón superíndice 3n puro, mientras que Can es un hombre aventurero y seguro de sí mismo, pero con un corazón superíndice 3n noble y una necesidad de encontrar su lugar en el mundo. La combinación superíndice 3n de estas dos personalidades crea una dinámica muy divertida y en más menos hable. Además, la serie estu llena de momentos CEU superíndice 3 micos y situaciones inesperadas que te mantienen enganchado desde el primer capítulo. La torpeza de Sanem, las reacciones de Can y las interacciones con los personajes secundarios, como la hermana de Sanem, Leila, y los empleados de la agencia, crean un ambiente ligero y divertido que te hace pasar un buen rato. Pero volviendo al tema central de hoy, CEU superíndice 3 mo se relaciona, Pu Haro Madrugador con la idea del mi casa es tu casa. En esta serie, la frase adquiere un significado ese simbu superíndice 3 lico. Para Sanem, Can representa un hogar, un refugio donde puede ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Can, a su vez, encuentra en Sanem la calidez y la autenticidad que le faltan en su vida. Juntos crean un espacio seguro donde pueden compartir sus sueños más menosos, sus miedos y sus alegrías. La agencia de publicidad, que al principio parece un lugar hostil y competitivo, se transforma en un punto de encuentro para sus amigos y familiares, creando una comunidad donde todos se sienten bienvenidos. Sanem, con su encanto natural, logra integrar a su familia y a sus amigos en el mundo de Can, creando un puente entre dos realidades muy diferentes. La serie nos muestra que el amor puede romper barreras sociales y culturales, y que el verdadero hogar se encuentra en la conexión superíndice 3n con los DMU-S.
Un dato interesante sobre esta serie es que fue grabada en diferentes lugares de Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y sus paisajes. Los escenarios, tanto urbanos como naturales, aún más menos aden un toque visualmente atractivo a la serie. La música También Copyright N juega un papel importante en la serie, creando una atmósfera superíndice 3 esfera romántica y emotiva. Las canciones, interpretadas por artistas turcos, refuerzan las emociones de los personajes y te sumergen a UNMUS en la historia. Además, la serie aborda temas como la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia para alcanzar los sueños. Sanem, a pesar de sus dificultades, nunca se rinde y lucha por sus aspiraciones, inspirando a los espectadores a perseguir sus propios objetivos. Ahora, vamos a cambiar un poco de Geo Copyright Nero y vamos a adentrarnos en una historia dramática, pero que también Copyright N explora el tema del amor y del hogar, Kara Sevda, o amor eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Uzunparra y Neslihan Atagul, es un drama romántico que te hará llorar a mares y te dejará reflexionando sobre la naturaleza del amor verdadero. La intensidad de las actuaciones y la complejidad de la trama la convierten en una de las series turcas aclamadas a nivel internacional. Amor Eterno nos cuenta la historia de amor entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de una familia humilde que estudia minería, y Nihan Sezin, una joven rica y privilegiada que es artista. A pesar de las diferencias sociales, se enamoran profundamente y más menos han con un futuro juntos. Su amor florece en secreto, desafiando las expectativas de sus familias y las presiones de la sociedad. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares, las maquinaciones de personas malvadas y las crueles circunstancias de la vida. Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkoylu, un hombre poderoso y obsesionado con ella, hijo de un magnate empresarial, que la chantajea para obligarla a contraer matrimonio, mientras que Kemal se marcha a trabajar a una mina de carbón superíndice 3N en Zonguldak, devastado por la copyright perdida de su amada. Aún más menos después copyright Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, gracias a un accidente laboral en la mina y con sed de venganza de Emir, y a recuperar a Nihan, pero se encuentra con un panorama desolador. Esta serie es un drama intenso y conmovedor que explora los límites del amor, el sacrificio, la obsesión superíndice 3N y la venganza. La historia de Kemal y Nihan es trágica y desgarradora, pero también Copyright N llena de esperanza y de pasión superíndice 3N. La serie te hace reflexionar sobre el poder del destino, la importancia de la lealtad y la dificultad de superar los obstáculos que se interponen en el camino del amor. La trama es llena de giros inesperados y situaciones límite que te mantienen al borde del asiento hasta el último capítulo. En Amor Eterno, el concepto del mi casa es tu casa se manifiesta en el anhelo constante de Kemal y Nihan por encontrar un lugar donde puedan ser felices juntos, lejos de las presiones y las manipulaciones de Emir. Para ellos su amor es su verdadero hogar, un refugio donde pueden ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados. A lo largo de la serie buscan desesperadamente un espacio donde puedan construir su propia vida, un lugar donde puedan criar a su hija Denise en paz y armonía. Sin embargo, su más menos se ve constantemente frustrado por las maquinaciones de Emir, quien no está dispuesto a dejarlos ser felices y que utiliza todos sus recursos para separarlos. La serie nos muestra que el amor verdadero puede sobrevivir a la adversidad, pero también Copyright N que a veces el destino tiene otros planes. Un dato curioso sobre Amor Eterno es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo a nivel mundial y catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, Burak Uzunparra y Neslihan Atagul. La serie, además de la historia de amor principal, aborda temas como la ambición superíndice 3N, la venganza, la justicia, la lucha de clases y las relaciones familiares complejas. Los personajes secundarios como la familia de Kemal y la familia de Nihan, aún más menos aden profundidad a la trama y representan diferentes perspectivas sobre el amor y la vida. Como pueden ver, cada una de estas series turcas explora el tema del amor y del hogar de una manera diferente. Ya sea a través copyright de la comedia romántica, como en Llamas a mi puerta, y Jaro madrugador, o a través copyright del drama intenso como en Amor Eterno. Todas estas historias nos muestran la importancia de encontrar un lugar donde podamos ser nosotros mismos y compartir nuestra vida con la persona que amamos. El Mi casa es tu casa se convierte en un símbolo de confianza, apoyo y amor incondicional.
Estas series, a pesar de sus diferencias de geo copyright, nero y estilo, comparten un mensaje común: el amor es la fuerza más poderosa del universo y es capaz de superar cualquier obstáculo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas muy apasionantes y que hayan reflexionado sobre el tema del amor y del hogar. Díganme en los comentarios cuál de estas series es su favorita y por qué copyright. ¿Conocen alguna otra serie turca que explore este tema de manera interesante? No duden en compartirla conmigo. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y que se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.